Luis Miguel Echeverri, que es muy paquete, Santiago del Solar, no sé cuánto, toda gente muy paqueta. Nosotros, Alejandra y yo, no somos tan paquetas, pero realmente tenemos muchas ganas. Me parece que esta es la semana ideal para entrevistar a Daniel Pellegrina. Gracias, Daniel, por venir aquí al piso de Crónica HD. Lo invitamos a nuestra casa aquí en Crónica. Bueno, primero cuéntenos, ¿usted sabía que el presidente iba a mantener el compromiso de esta reducción escalonada, medio punto porcentual, reducción de retención de la soja mensual? Bueno, gracias Alejandra, gracias Silvia, y son magníficos estos estudios, la verdad que no había estado nunca. Nosotros estamos muy orgullosos sí, acá, sí, por eso nos gusta que la gente venga al piso. Sí, sí, encantado. Bueno, a ver, desde que cambió la administración, que se hizo cargo del gobierno Macri, que cambió de alguna manera la política agropecuaria y la mirada del gobierno hacia el campo, claramente, digamos, hubo una apuesta firme y a las poquitas horas el presidente Macri, ya asumido, empezó a cumplir con los 13 puntos que previamente en la campaña habíamos estado sondeando con todos los candidatos, y empezó ya con esta visión distinta respecto a las retenciones y bajó inmediatamente entonces 5 puntos a la soja y sacó las retenciones al maíz, al trigo, claro, y al resto de los cultivos, ¿no? Eso después lo fue refrendando en una cantidad de mensajes, y realmente yo recuerdo cuando estuvimos en Expoagro con también un ánimo muy interesante, muy importante, hace poquitos meses de esto. En abril. Sí, marzo. Y realmente con digamos, el impacto de la sequía sobre las decisiones de los productores, pero claramente, digamos, con posibilidades, con créditos a otras tasas, realmente era sorprendente, y con ganas de todo el mundo de seguir invirtiendo, como hace siempre el campo, la verdad. Pero ahí volvió a decir este tema de las retenciones. Incluso después se refirió a las retenciones por el tema de la minería y demás, y volvió a refrendar que, bueno, ningún país en el mundo, de alguna manera, que necesita exportar, que necesita generar divisas, bueno, le quita, digamos, de un mordisco una tajada importante. Ahora, es difícil a veces de explicárselo a la gente que no conoce la producción, porque mucha gente dice, no, pero el campo es egoísta, porque este sería el momento de hacer un aporte, un aporte patriótico, como decían algunos funcionarios, y bueno, y el campo se puso muy firme, tanto es así que volvió a juntarse la mesa de enlace y a pedir una reunión, que la mesa de enlace yo no la veía junta desde hacía muchos años. Ahora, esto surgió porque el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llegó a decir que efectivamente estaba en estudio terminar con esta reducción de las retenciones, y hasta se supuso en determinado momento que podían llegar las retenciones al nivel previo a la asunción de Cambiemos. Exactamente, Silvia, y en ese momento incluso hubo versiones respecto de la continuidad del actual ministro, Luis Miguel Echeverri, ¿no? Que esto ha sido ratificado por Macri. ¿Ustedes pensaban que esto que decía Dujovne podía ser cierto? Bueno, habiéndolo escuchado tanto al presidente, el presidente haberlo apostado desde el primer momento, digamos, esta alianza con el campo, y de alguna manera haber visto los resultados, ¿no? Cuando el campo venía de alguna manera achicándose, reduciendo, recordemos lo que era el trigo, digamos, y que cada año, digamos, era un punto menos de producción, y que realmente las dudas que se generaban en ese sentido, bueno, después de que se liberaron todas las trabas que teníamos al comercio normal, más la eliminación de las retenciones, el trigo y el maíz pegaron un salto cuantitativo muy importante, con más de un 50%. Eso está clarísimo. Bueno, eso, además, miremoslo en términos de el movimiento que ha generado en todo el interior, ¿no? Porque el maíz, un producto, digamos, que además es absolutamente imprescindible para la rotación de nuestros suelos, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros tenemos también una responsabilidad enorme respecto a los recursos que utilizamos, y la sojización que se venía dando de la mano de no poder incluir, porque no era rentable, el trigo y el maíz, era muy importante. Pero digo, ese maíz transformado en los feedlots que se han instalado en todo el país, ese maíz en los tambos, ese maíz con proyectos que es lo que tenemos que incrementar, de donde se transforme en etanol y se pueda, digamos, dar un valor agregado, queda localmente, no se tiene que usar ese flete enorme para llegar a los puertos, que es carísimo, y transforma en una cantidad de trabajo enorme
ese producto regionalmente, ¿no? Ahora ustedes están, también acaban de, el mismo martes, ¿no?, que Silvia mencionaba que se reunieron con el presidente Mauricio Macri como mesa de enlace, también en la Sociedad Rural inauguró formalmente la exposición rural de este año, el 2018, ¿no? Hicimos el lanzamiento. El lanzamiento. La apertura de puertas es el 18. Bueno, a ver, esta va a ser una rural bastante particular, porque por un lado queda claro que el campo sigue siendo el sector al que el gobierno le sigue prendiendo una vela o apostando para la reactivación de toda la economía. Pero ustedes al mismo tiempo vienen de una sequía que generó una pérdida cercana a los 8.000 millones de dólares este año, ¿no? Sí, sí. Sí, claramente. Bueno, por eso es lo que fuimos a hablar con el presidente y tuvimos una excelente reunión el lunes, entendiéndonos en esta naturaleza. Pero perdóneme, no me quedó en claro. ¿Usted entonces creía que era posible? No, a ver, desde lo personal y lo que hemos estado... Desde lo personal. Realmente siempre confiamos en la palabra del presidente y quedó despejada toda esta duda en esta reunión. Cuando nosotros le pedimos esa reunión hace un mes y poco atrás, fue para que se despejara la duda, para que llegara la señal muy clara a todos los productores, pero además porque queríamos conversar de esto que estamos hablando, de lo que el campo contribuye y cómo vamos a contribuir en este futuro cercano. Hoy se está sembrando una campaña realmente muy importante, como hacía muchos años no se sembraba de trigo, y eso hacia fin de año es un movimiento enorme de toda una cadena. Claro, lo que se está sembrando ahora, para que la gente, porque la enorme mayoría de la gente de la ciudad, Crónica se ve mucho en el interior, por suerte, pero bueno, también se ve en la ciudad, entonces en la ciudad no se sabe mucho. Lo que se siembra hoy de trigo, se cosecha a fin de año. ¿Y cuándo llega, por decir de algún modo, digamos, al banco central? Claro. No, y ahí empieza a mover. Ahí empieza a moverse en diciembre. El trigo es un cultivo que nos genera caja, digamos, movimiento de caja en el flujo de fondos, así que rápidamente se vende y a partir de ahí ya empieza a ingresar. O sea, a fin de año empiezan a ingresar los dólares. Por eso, o sea, cuando el gobierno dice a fin de año las cosas van a estar mejor que en este momento, me parece que entre otras cosas se está hablando del campo, de que empiezan a ingresar los dólares del campo. Nuevamente estos 8.000 millones que faltaron este año, bueno, empiezan a recuperar la curva ascendente, digamos, a partir de diciembre, enero, y después por supuesto continúa, porque a partir de ahí ya empieza a venir la soja más corta. ¿Cuándo viene la soja? A partir de febrero, marzo ya se empieza a cosechar, y ahí ya empiezan enseguida los negocios, ¿no? Y el productor necesita vender, porque el productor no retiene. Claro. Esto es otra cosa importante, que muchas veces dicen, no, bueno, hasta Lilita Carrió le dijo, le pido a los productores que vendan. Sí, Lilita, por ahí le faltaba la información, porque mire, este año justamente es un año bien importante en ese sentido, con una cosecha que bajó de los 125 millones de toneladas a menos de 100, la proporción de ventas que hemos hecho los productores y el ingreso de divisas que ha hecho el sector de la exportación en este tiempo es proporcionalmente mucho mayor que el año pasado. O sea, tenemos casi el mismo volumen. El año pasado con una cosecha 25 millones de toneladas más grande que este año hemos vendido lo mismo. O sea, se vendió una proporción mucho mayor. Entonces, digamos, yo creo que cuando Lilita entendió esas cifras, enseguida vieron que dio enseguida vuelta, entendió que le habían dado mala información. Exactamente. Bueno, viene la exposición rural ¿a partir de cuándo? 18 de julio ahora. Del 18 al 29, en la inauguración. ¿Y va a estar el presidente Macri como todos los años? Está invitado, por supuesto. Cuando estuve el lunes me comentó que no sé si había un viaje, pero no confirmó. Porque tiene un viaje efectivamente a Sudáfrica, sí, a la 10ª cumbre de los BRICS. Pero bueno, igual va a tener tiempo. ¿Cuándo sería la inauguración? Sí, el 29, sábado 28. Perdón. La cumbre es el 25 y 26, o sea que si no va es que no quiere. Bueno, gente, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Daniel Pellegrina por su visita y ahora vamos a seguir con el debate del aborto en el Senado de la Nación, sobre todo con la estrategia de los antiabortistas. Guido Braslaski, ¿cómo le va, Guido? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tenemos para contar? Bueno, mira, primero te cuento que se está preparando para el 8 de agosto una movilización de la gente que está de la campaña nacional a favor del aborto, una movilización gigantesca. Ah, no me digas. De todo el país. 8 de agosto. Hoy estuve reunido con gente de la campaña, con miembros, miembras del equipo. Ellos 8 hablan, de agosto. El 8A, fecha clave que se va a votar en el Senado. El 1 es el dictamen y el 8 se vota. Dicen el 1 de agosto sería el dictamen. El dictamen, exactamente. Hablan de 2 millones de personas en la calle,
no solamente en la zona del Congreso, sino también en puntos claves de la ciudad donde hasta tienen cierto temor a demasiada concentración, porque cuando se votó en diputados hubo algunas avalanchas, hubo mucha gente realmente en la calle y se temió los riesgos. Obviamente el sector celeste que está en contra del aborto también se va a movilizar, ya trazaron un plan de movilizaciones para las siguientes semanas. Lo que te quiero contar hoy, Silvia, es cuál es la estrategia que se está dando el sector que está en contra del aborto para tratar de frenarlo en el Senado. A ver. Hay proyectos que son alternativos, podemos poner algún ejemplo porque hay varios que se han presentado. Este es un proyecto que también tiene polémica. ¿Vos te acordás que en diputados hubo un proyecto de una diputada de la coalición cívica, de Marcela Campagnoli, que decía, hay que quitar los embriones de la panza de la madre en la semana 20 y ponerlos en incubadoras y luego darlos en adopción? Bueno, se armó un escándalo. Horror. Fue noticia internacional. Tiene cierto grado de polémica este proyecto del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con la senadora por Tierra del Fuego, Miriam Boyadjian. Se llama El Estado se hace cargo y te acompaña. Propone que ingresen al programa, que se acojan a un programa que va a ser confidencial. Las mujeres que quedan embarazadas y no quieren tenerlo, se les va a dar asistencia sanitaria, habitación, alimentación, etcétera. Y luego va a haber un registro donde se van a anotar las personas. Esto sí, estamos hablando de un ejemplo de proyectos alternativos, ¿no? Sí, me parece bochornoso. Donde ahora falta un poquito, las beneficiarias van a poder elegir incluso, sin discriminar, dice el proyecto, a los aspirantes que están en ese programa de adopción, según su estado civil, su nivel educativo o su rango etario. Si vemos la siguiente placa, hay un artículo 8 que también tiene un grado de polémica. Aquellos niños que nacidos no hubiesen sido adoptados serán acogidos, alojados, alimentados, vestidos y educados a cargo del programa en hogares de acogimiento públicos o privados. ¿Qué es esto, Silvia? ¿Son orfanatos? No podemos llamarlo de otra manera, ¿no? Lo que a mí me impacta es cómo no se dan cuenta de que no está bien esto, pero bueno. Bueno, son algunos de los proyectos alternativos que se están barajando que no hacen al corazón, de todas formas, del debate, que es si hay aborto, si hay legalización o no. Sí. ¿Por qué? Porque al lado de estos proyectos, el Senado, los que están en contra, están viendo si logran colar solamente la despenalización, esto ya se debatió en diputados, y no la legalización. ¿La despenalización qué es? Hasta los curas que han expuesto en diputados están de acuerdo con la despenalización, es decir, que a la madre no se la puede perseguir. O sea, que siga siendo clandestino, pero que no se persiga a la madre. No, es decir, no se persigue, pero el aborto no es legal. Entonces, la que tiene recursos aborta en lugares seguros. Otro delirio. Bueno, pero hay un sector que piensa que este podría ser el camino. Y hay un sector intermedio que está planteando cambios al proyecto que llegó de diputados, como la objeción de conciencia institucional. ¿Por qué? Porque el proyecto de diputados dice, el médico que forma parte de instituciones puede decir, yo no quiero hacer abortos. Hacer objeción de conciencia. No instituciones. Entonces hay instituciones muy vinculadas a la Iglesia Católica, por ejemplo, instituciones de salud, estamos hablando, que serían objetores institucionales. El proyecto actual no lo permite, la media sanción de diputados. Ese sería uno de los cambios. Otro, bajar, en vez de la semana 14, a la semana 10 o 12, los médicos, quienes tienen una opinión médica, dicen no hay diferencia, tiene razones técnicas que sea hasta la semana 14, como el uso del misoprostol, que es un aborto no invasivo. Me parece es un aborto que con la estrategia es seguir teniendo la discusión en danza y que, bueno, con la esperanza de que más adelante logren más apoyo para evitarlo. Me parece que esa es la estrategia. Por lo tanto, yo, si fuera senadora a favor, diría, no hago ningún cambio. Sí, bueno, es lo que se va a ver cómo decantan todas estas posiciones en el próximo mes. A ver, escenarios Porque, posibles. ¿qué es lo que puede pasar?
recordemos, hay media sanción de la Cámara de Diputados, es la Cámara de origen. Y esto te digo que hay legisladores que uno los consultaba y no lo tenían del todo claro porque es medio enrevesado. A ver. Si el Senado lo rechaza por mayoría, que sería el deseo de los que están en contra del aborto, el proyecto se cae. No se trata más, por lo menos, en este año legislativo. Perfecto. Se termina. Hasta que se vuelva a presentar, el proyecto se cae. Esa sería la gran apuesta de los antiabortistas. Sí. Si el Senado aprueba sin cambios... Es ley. Es ley, eso está claro. Está clarísimo. Si el Senado modifica, así le corra una coma, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Ahora vemos. Sí. Si el Senado lo modificó por simple mayoría y nadie piensa que el Senado vaya a tener 2/3, claro. Diputados, también por simple mayoría, esto es clave, puede insistir con su propio proyecto original o decir, está bien, aceptamos parcial o completamente los cambios que nos propone el Senado. Sí. En este sentido, la Cámara de Diputados tiene una llave. Claro.